Dios Santo, nos presentamos ante ti al comienzo de este sábado, un memorial de la creación. Te agradecemos las preciosas horas que tenemos ahora, reservadas desde el principio del mundo para que estudiemos quién eres. Te pedimos que al reunirnos bajo tu Espíritu Santo, esta noche nos ayudes a dejar de lado todo lo que creemos saber y abordemos estos estudios con una comprensión solemne del tiempo que estamos viviendo. Hemos visto muchas cosas que suceden durante la semana. Por favor, ayúdanos a comprender la seriedad de lo que estamos estudiando, a no darlo por sentado, y que estemos unidos en nuestro propósito y nuestro entendimiento. Ruego todas estas cosas en nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de empezar, gracias a la persona que suggested that we have the date on the board for every Gracias class. a la persona que sugirió que tuviéramos la fecha en la pizarra para cada clase. Así que todas las fotos del trabajo de la pizarra estarían fechadas. Es mi culpa que no lo hayamos hecho, pero habría sido útil que lo hubiéramos hecho desde el principio, que el trabajo de la pizarra estuviera fechado. Si no tengo la fecha al principio de cada clase, si puedes, por favor, recuérdenmelo. Lo haremos sistemáticamente a partir de ahora. Si no estás seguro de algo que ya hemos discutido en la clase y crees que hemos avanzado, que no vamos a volver a ello, o por cualquier razón, por favor comunícalo. No quiero que sigamos avanzando mientras tienes pensamientos, preguntas o comentarios sobre algo que ya hemos estado discutiendo. Entonces no creo que sea muy útil seguir adelante. Pero también estamos haciendo involuntariamente un tipo de aprendizaje circular. No recuerdo el término exacto, pero estamos volviendo sobre dos puntos que hemos tratado antes para construir sobre ellos, y creo que eso es útil, pero no sirve de nada construir sobre una base que no ha tenido sentido. Así que siempre podemos volver a lo que ya se ha discutido. He sentido una sensación de frustración porque hay hilos sueltos, que hay cosas que quería decir o leer y se quedan atrás porque llegamos a un punto y vamos en esa dirección. Y no quieres perder ese impulso. Lo hicimos cuando estábamos discutiendo el libertarismo, y luego fuimos a la Trinidad, y luego fuimos al nuevo ateísmo. Realmente necesitábamos seguir ese impulso con el nuevo ateísmo y cubrir ese tema. Pero dejamos algunas reflexiones sobre el libertarismo, no llegamos a hablar de los grupos de milicias. Y algo de eso creo que es bastante útil, y he estado pensando a lo largo de la semana en cómo progresar antes de profundizar en la cultura. Quiero volver y repetir y ampliar o revisar un par de cosas que hicimos hace meses y estudiarlo de nuevo, pero desde una dirección ligeramente diferente. Voy a explicar más de eso en un momento. He dejado el trabajo de la pizarra detrás de nosotros, pero voy a borrar uno de los lados de la pizarra. Me gusta mucho lo que hemos hecho sobre el nuevo ateísmo, y teniendo en cuenta que esto es ad hoc, podría borrar este lado de la pizarra. Así que tenemos un lugar fresco para empezar. Hay muchas cosas que han pasado durante la última semana que son horribles y negativas. Mucho para llorar.
Pero recordé demasiado tarde que nunca mencioné nuestra elección el fin de semana pasado, pero me preguntaba si alguien tenía alguna idea o pregunta o comentario sobre las elecciones y nuestro nuevo gobierno. La verdad es que quise sacar el tema la semana pasada y se me olvidó por completo. Mientras borro, le daré a la gente tiempo para pensar. Marie. Es muy intrigante la forma en que todo se ha ido y me he preguntado qué significa eso. Parece que va en una dirección diferente a la norma. Así que estaría muy interesada en escuchar lo que son tus pensamientos, Anchanates. Por norma, ¿te refieres a la oscilación de la derecha a la derecha global? Sí, sí. Creo que es una característica de la guerra cultural. Si lo vemos de esa forma, hay dos lados. Hay victorias y pérdidas. 2014 es un buen ejemplo de ello. Le dieron a la gente LGBT el matrimonio gay, que realmente se construyó más sobre la libertad que en la igualdad. Libertad para casarse con quien quieran, pero luego con Hobby Lobby. No Hobby Lobby, el otro. ¿Cuál es la que seguimos poniendo en la pizarra? ¿Alguien se acuerda? Marie, ¿recuerdas el caso judicial? Ray, ¿te acuerdas? ¿Es en la pastelería? Sí, el de la pastelería. Recuerdo la pastelería, no recuerdo el nombre, lo siento. Eso es todo. Con ese caso judicial no se trataba de la libertad, sino de la igualdad. Fue una victoria para la libertad, pero una pérdida para la igualdad. Y va y viene. Pero lo que tuviste en 2008, la elección de Obama, pensarías que la izquierda está ganando. La derecha se aprovecha de eso. Ellos capitalizan la elección de Obama. Ellos juegan con la idea de que ellos son los que están bajo amenaza. La teoría del gran reemplazo es un ejemplo de eso, pero hay muchos ejemplos. Los grupos de milicias se movilizan alrededor del 2008-2009 porque están jugando con esta idea de que son las víctimas. Ellos son los que están siendo amenazados, no las mujeres, no las minorías. No siempre ha sido la izquierda la que ha perdido todas las peleas. Obama fue una victoria. Pero luego ves la reacción a eso. El matrimonio gay fue una victoria. Ya ves la reacción a eso. Me Too también fue una victoria. Esta última semana hemos visto la reacción a eso. Va y viene. Pero puedes ver la tendencia general. Y lo que hace cada vez que la izquierda gana es aumentar la ira, aumentar el miedo, le da a la derecha algo más a lo que aferrarse, algo más que utilizar para presentarse como amenazada. Por eso creo que cuando The Media Broadcasts anunciaron la legalización del matrimonio gay en Suiza, que fue el año pasado, con ese artículo que anunciaba la legalización del matrimonio gay en Suiza, también pusimos una advertencia. Esto es bueno, esto es una buena noticia, pero recuerden el año 2014, que vino después, el contragolpe. Y cuando Media Watch hizo su segmento, me gusta bastante Media Watch de ABC, y cuando hicieron el suyo directamente después de las elecciones, el último pensamiento que nos dejaron fue: ahora tenemos unos cuantos años de ver no lo llamaron la oposición, lo llamaron la resistencia. Y pensé que era un lenguaje perspicaz. No es nuestro nuevo gobierno y la oposición, es nuestro nuevo gobierno y la resistencia. Hay esperanza. Y presenté las elecciones porque son mejores noticias que las que tenemos en la mayoría de las cosas de las que podríamos hablar para empezar.
Pero creo que para responder a tu pregunta, Mary, hay victorias y pérdidas en toda esta guerra cultural. A veces, sin embargo, una victoria puede tener consecuencias negativas en cuanto a la violencia de las cosas que vienen en el futuro. ¿Tiene eso sentido, Mary? Sí, absolutamente. Yo también he pensado en esa línea. Y creo que Peter Dutton, cambiando su enfoque y tratando de pintar una cara diferente para el partido, es casi imposible. Y creo que lo que hemos aprendido sobre la guerra cultural, más que la religión, es, tú sabes, es como un leopardo, no puede cambiar sus manchas. Y no creo que Peter Dutton vaya a hacerlo tampoco. Dentro de 3 años probablemente será muy interesante. Si miras quién está ganando las primarias y las elecciones en los Estados Unidos ahora mismo, no son necesariamente los candidatos de Donald Trump. La gente quiere a los que no son necesariamente mejores que los candidatos que él está recomendando, sino a los que lo pintan de forma más amable, ponen esa misma ideología de teoría de la conspiración de la derecha, pero algunos de los candidatos que Donald Trump no respalda son igual de malos, pero lo ponen en un escenario más agradable y la gente los vota. Así que estoy de acuerdo contigo. Poner lo mismo en un marco dorado no lo hace mejor. Creo que fueron ingenuos. Scott Morrison fue ingenuo al pensar que podía comportarse y hablar de la manera que lo hizo a las mujeres especialmente, pero también a otras comunidades. Seguiría hablándole a una base que no tendría ninguna consecuencia negativa al respecto. Brody. Creo que en Australia estamos a menudo un paso por detrás de los Estados Unidos. Hay algunas similitudes en estas elecciones. La primera es que la gente ha reaccionado ante un estilo de liderazgo autocrático, como has mencionado Scott Morrison. Él tenía un estilo muy derechista que realmente emulaba a Donald Trump en algunos aspectos. Otra similitud es que nuestro nuevo gobierno realmente se ha comprometido antes de las elecciones. Lo vimos en su respuesta al proyecto de ley de discriminación religiosa. Así que como esperamos ver el compromiso con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, lo vemos aquí. Y otra similitud es que han recibido un cubo que no pueden arreglar. Están tapando una situación rota, pero una de las principales diferencias es que con nuestro Partido Laborista, nuestro nuevo gobierno no es realmente de izquierdas, es más centrista. No tenemos un verdadero partido demócrata, ¿verdad? Si también piensas en la corriente principal, no. Por eso yo he votado a los verdes. Y sé que algunos de ustedes hablan de eso. Cuando se miraba su posición sobre el género, era la mejor que se ofrecía. Los verdes primero y los laboristas segundos, después. Fue la posición que adopté. No son un partido de izquierdas. Obviamente son mejores que lo que se ofrecía. Y creo que Biden y los demócratas también adoptaron un enfoque similar para ganar las elecciones. Pero creo que Biden no trató necesariamente de repudiar a la izquierda con la energía con la que Albanese trataba de distanciarse de la izquierda. Sí, son unos buenos puntos. James. No sé si alguien sabe esto,
Pero desde que he estado estudiando el mandato de las 7 montañas, Scott Morrison es en realidad parte de ese movimiento. Él es en realidad un miembro y hay un par de otros de alto nivel que en realidad son parte del mandato de las 7 montañas. Ok, bien, no sabía de su participación más cercana. Sé que habló el domingo por la mañana en Hillsong. ¿No fue en Hillsong? Después de perder las elecciones, hablando sobre cómo todos los políticos, todos en ese papel son llamados por Dios. Definitivamente, él unió la iglesia y el Estado de alguna manera y dijo que solo estaba en ese papel porque Dios lo quería y era obra de Dios. No se hace difícil imaginar que tenía simpatías en ese sentido. Creo que cualquiera que lleve a su pastor en el avión para reunirse con Donald Trump es alguien que debe estar un poco preocupado cuando se acerca a la ley dominical. Se podría pensar, y me interesaría saber qué es lo que estás viendo aquí. Es interesante, y su ideología, por desgracia, no ha desaparecido. Eso lo sabemos. Gracias a los que han querido contribuir a ello. Han sido unas elecciones interesantes y ya veremos qué pasa. Sin embargo, es agradable ver algunos de los cambios. Creo que es especialmente agradable ver a Penny Wong representando a Australia a nivel internacional en lugar de lo que hemos tenido en los últimos años. Lo que quiero hacer es volver atrás y unir algunos de los hilos que hemos dejado atrás. Voy a ilustrar un plan. Hay 2 puntos claves que quería que hiciéramos en estas clases. Uno de ellos ya lo hemos tratado. Ya hemos dicho que esto no es iglesia y Estado y no puede serlo. Estamos en un mundo post-cristiano, la prueba es global, pero incluso dentro de los propios Estados Unidos esto no es iglesia y Estado. Esa no es una explicación suficiente cuando se trata de género. El género es lo original, lo más profundo. Y en el Edén no se incrustó, en el Edén no se incrustó en la religión, se incrustó en la cultura, en todas las culturas. Y se extendió desde entonces hasta ahora universalmente. Y es la cultura la que está en la raíz, en el corazón del problema. Y podemos cambiar nuestras gafas, podemos cambiar nuestro tinte, de cómo se practica la misoginia. Pero el núcleo de la ideología es siempre el mismo porque no está en las gafas, está en el ojo y volveremos a hablar de eso, de la cultura, cuando lleguemos a nuestro segundo punto principal. Pero si tuviéramos que ir hacia atrás, empezamos con 1888 y no me interesa eso ahora, porque no es parte de lo que estamos viendo actualmente, no es parte de este tema. Pero si tuviéramos que volver al principio y atar los cabos sueltos, alguien hizo la pregunta, ¿cómo se tamiza el ala izquierda? Y yo dije, si queremos saber qué le pasa al ala izquierda, tenemos que saber qué le pasa al ala derecha. Y la diferencia entre el ala derecha y el ala izquierda. Y ya he dado un repaso a los pasos que hemos dado unas cuantas veces para no perder el contacto con el hilo, con cada paso que hemos dado en este viaje. Pero he simplificado demasiado esa parte. No pasamos directamente del ala izquierda al ala derecha. En cambio, pasamos al menos una clase, creo que solo fue una clase, en el ala izquierda. En realidad nos tomamos el tiempo de examinar el ala izquierda. No el ala izquierda, sino la extrema izquierda. Y dijimos, si hay un problema y hay algo que necesitamos tamizar, vayamos a la extrema izquierda y veamos cómo es ese mundo, en qué creen, qué dicen. Y es ahí donde quiero volver hoy. Quiero que repitamos y ampliemos lo que hicimos con la extrema izquierda. Así que voy a preguntar a cualquiera en un momento
Y puede que ponga un punto en el chat para no perder el hilo de donde estábamos con las preguntas o los comentarios. Voy a pedir a la gente en un momento que nos cuente lo que recuerdan de esa clase en la que hablamos de la extrema izquierda. Y luego vamos a repasar eso hoy. Así que si tenemos un espectro político, y decimos que esto es el centro, y esto es la derecha, y esto es la izquierda, alguien ha preguntado, ¿cómo se tamiza el a la izquierda? Algunos habrán notado, o tú has notado, que cuando comparto artículos o fuentes, cuando cito, nunca he compartido y nunca he citado a Democracy Now! Hay una razón para ello. Cuando tamizo, leo o escucho Democracy Now! Y he visto tanto ahí para tamizar que yo no considero que valga la pena ni siquiera verlo, y mucho menos el peligro de compartirlo, que la gente se impregne de lo que se equivoca. Estoy tamizando mucho en el a la izquierda. Artículos individuales, pero también fuentes enteras que no considero que merezca la pena seguir, sobre todo si son vídeos, sobre todo si son artículos de opinión, especialmente no solo vídeos, sino sesiones informativas de este tipo o mesas redondas. Eso hace aún más difícil de tamizar, pero Democracy Now! Es uno de los que he eliminado por completo de todo lo que veo o comparto, y hay razones para ello. Puede que hoy lleguemos a algo de eso, pero alguien me ha preguntado, ¿cómo tamizas a esto? Y yo dije, simplificando demasiado, miremos a la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda? Y dijimos que la derecha era la libertad sobre la igualdad, y la izquierda dijimos que era igualdad sobre libertad. Ahora bien, es necesario que haya una democracia que funcione para tener eso. De lo contrario, es más complicado, porque, por ejemplo, en China no hay ninguna de las dos cosas, pero la igualdad es sin duda... Pero la igualdad es sin duda el objetivo final. Y en un país que se supone que es una democracia, se supone que hay igualdad. En un régimen autoritario todavía se puede tener cierta libertad si se es un determinado tipo de individuo, pero la igualdad no está permitida. Entramos en el ala derecha y miramos el ala derecha y vimos a Max o a la Trinidad. Y hubo tres cosas que vimos aquí. Vimos el libertarismo, y hemos llegado bastante lejos en este viaje, pero no lo completamos. Y quiero atar esos hilos sueltos antes de seguir adelante. Luego vimos, como hemos visto, el ateísmo. Dijimos todo lo que quería decir allí, pero creo que es algo que va a necesitar ser revisado porque es muy difícil cambiar nuestros amplios cerebros adventistas que quieren ver todo a través de una iglesia, todo a través de la religión. Eso ha sido tan grabado en nosotros que aunque por el momento no tengo mucho que añadir a eso, creo que va a ser algo que se repite y se repite porque es aquí donde podemos hacer un punto tan fuerte que esto es cultural. Que se trata de algo cultural. Y la semana pasada añadimos ese argumento mostrando la posición de Dawkins sobre las campanas de las catedrales en Europa y su supuesta animosidad hacia la religión, su odio hacia el cristianismo y, sin embargo, su amor por el occidente judeocristiano. ¿Alguien puede amar al occidente judeocristiano y odiar a Dios y el cristianismo? Es posible. Parece imposible, pero es posible porque el concepto de un occidente judeocristiano está más arraigado en la cultura que en la religión. Así que podemos aprender mucho del ateísmo y hay que repetirlo. Luego tenemos, y voy a dibujar una burbuja alrededor de esto,
tenemos los derechos de los hombres. ¿Y qué entra en los derechos de los hombres? Hay 3 puntos. He puesto una burbuja alrededor de este porque en la trayectoria que estamos siguiendo con estas clases no veo una manera de introducir fácilmente esto en las clases como parte de lo que estamos discutiendo. Así que en algún momento en el futuro cercano vamos a tener una sola clase, probablemente no un viernes por la noche, tal vez un sábado por la tarde. En algún otro momento tendremos una clase independiente sobre solo esto. ¿Cómo esto se relaciona con la repetición de la historia? Por supuesto, siendo la historia millerita y los argumentos sobre el suicidio y la salud de los hombres, la salud mental de los hombres. Solo para tener uno de los argumentos clave que la gente utiliza dentro de este movimiento para hacer argumentos activistas de los derechos de los hombres. Hay bastantes, pero parecen surgir con bastante frecuencia y creo que es necesario combatirlos. Para mostrar lo fácil que es tomar un poco de datos aunque algo pueda sonar bien, el final de un juicio esta semana mostró el resultado de eso, el resultado de esa simpatía, de confundir quién es el perpetrador y quién es la víctima. Hay mucho de eso en este movimiento, como he dicho, y hay que abordarlo. Pero creo que será una clase independiente, no parte de esta escuela. Por eso lo he puesto allí. Luego tenemos que volver a estudiar el tema de la izquierda. No lo dibujaré a partir de ahí, porque eso está separado. Vamos a dar una vuelta circular. Circular, enseñando a volver a la izquierda lo que estamos revisando de nuevo hoy para entender cómo tamizar esto. Y mientras hacemos esto, tenemos que tener en cuenta la cultura. Y espero que eso tenga un poco más de sentido, que tengamos un plan de lo que vamos a hacer. ¿Tiene esto sentido para todos? ¿Alguien está confundido? Genial. Veo algunos asentimientos felices. Quiero atar algunos cabos sueltos y revisar lo que hicimos hace meses con la extrema izquierda. He dedicado algo de tiempo a hablar de eso. Y si alguien ha revisado sus notas o tiene mejor memoria que la mía, ¿alguien recuerda lo que dijimos sobre la extrema izquierda? Otro punto antes de empezar. Mientras hacemos esto, esta semana, la próxima, sospecho que no deberíamos tardar más de 2 semanas en repasar la extrema izquierda y terminar también con el libertarismo. Y mientras hacemos esto, para prepararnos para tratar con la cultura y para prepararnos para tratar los temas con el ala izquierda, hay algunos artículos clave. Estos artículos, yo podría inundar a la gente con una docena de artículos a la semana y esperar que todo el mundo los tamice y encuentre el punto o párrafo específico que sea útil. Pero no creo que eso sea un buen uso del tiempo de nadie, especialmente cuando hay tanta gente que incluso ve estas clases y no lee de media podcast. Y yo no entiendo el punto de lo que la gente está haciendo. Si están estudiando las 2 fuentes de información en estas clases y luego van a ver cosas, tonterías, sin sentido durante la semana, por decirlo suavemente, es derrotar el propósito. Pero no estoy inundando con artículos por una razón. Hay unos cuantos artículos muy claves que son como el de Vox, unos que deberían ser leídos y luego deberían ser releídos, y hay que copiar y pegar y subrayar y resaltar para que no se pierdan los puntos. Y ya hemos compartido el artículo de Vox. Y tengo otros 3 o 4 que nos ayudarán a prepararnos cuando lleguemos a esto y cuando estemos volviendo y haciendo nuestros argumentos finales para la posición que proféticamente deberíamos tener como movimiento.
En preparación para eso, voy a empezar a compartir esos artículos y pedir a la gente que los lea y los relea. Y compartiré el primero al final de la clase de hoy. Y daré el contexto para ello. Volviendo a la izquierda, lo que estamos haciendo hoy. ¿Alguien recuerda cuando lo hicimos? Atacamos el ala izquierda, fuimos al extremo izquierdo y fuimos hasta aquí. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Encontraremos a las personas más progresistas del planeta? ¿Encontraremos a las personas que creen en la igualdad absoluta? ¿Qué es lo que encontraremos? Y presentamos una fuente de periodismo, si podemos llamarlo así, y un periodista en particular, y luego un par de personas que trabajan para él. ¿Alguien recuerda alguno de esos detalles? Su nombre, la publicación. Brendan. Yo creo que fue Max Blumenthal. Tienes a Max en un lado y Max en el otro, ¿es así? Sí. Es una buena manera de recordarlo. En realidad no había pensado en eso. No estoy seguro de cuánta ayuda voy a tener ahora. Recuerdo su nombre, recuerdo que su creencia neta terminó estando de acuerdo con la extrema derecha y yo no puedo recordar específicamente lo que era. Yo no puedo recordar cuáles eran los temas, pero en resumen, estaba de acuerdo con los de la extrema derecha y no puedo recordar cuáles eran. Lo siento, no pasa nada, vamos a revisarlo de todos modos. Nos has dado a Max Blumenthal. Josephine. Yo tenía el mismo nombre que Brendan. Sé que ha dicho que se supone que está lo más a la izquierda posible y muchas de sus ideas son apoyadas por la gente de la extrema derecha, más o menos, y lo colocan a falta de una forma mejor. Y ese es el que he elegido para expresar lo que recuerdo de ellos. Yo creo que hay otro, es Norton, alguien en esa misma zona. ¿Es Ben Norton? Ben Norton, sí. Lo recuerdo. Maravilloso, él no, tú. Sí, lo entiendo. Definitivamente no es él. Hay una tercera persona, no me acuerdo. Tal vez alguien más quiera intentarlo. Gracias, Josephine. Catherine. Creo que hablamos un poco de sus ideas sobre la política exterior y las intervenciones estadounidenses. Esa es un área en la que la extrema izquierda estaba encontrando un terreno común con la extrema derecha y no puedo recordar muchos detalles. Recuerdo cosas como Palestina, pero no estoy segura. Sí. No quiero dejarnos con la idea de que la extrema izquierda y la extrema derecha son lo mismo. No vamos a llegar necesariamente a una explicación hoy, una explicación completa de por qué son como son, por qué la extrema izquierda tiene la disposición de tener estos puntos de vista que tienen, porque creo que la respuesta a eso se construye mejor sobre una base más sólida que la que yo doy, y algunos de sus artículos van a ayudar a construir esa base para nosotros. No quiero necesariamente dar una explicación completa hoy con mis palabras de por qué son como son,
I would say Yo that diría just que like al the igual left que la wing is izquierda only es la freedom and the igualdad right por wing encima de is la freedom libertad y over la derecha es la equality, libertad por encima de la igualdad, this even que this far incluso esta left extrema is izquierda coming viene from de a una completely plataforma opposite completamente platform to, say, Tucker opuesta a, por Carlson or the far ejemplo, Tucker right. Carlson But as o everyone seems to have la extrema remembered, that derecha, they pero end como up todo el mundo parece haber recordado que acaban teniendo unas even though cuantas cosas it's en stemming from común, an aunque opposite provengan de una platform. plataforma opuesta. Marie. Mari, yo solo me pregunto de memoria si es posible que fueran las opiniones libertarias las que les conectaran con la derecha y alguna de sus filosofías. I don't No lo believe creo, so. I haven't seen. no lo he visto. It's an Es una idea interesting thought interesante. because Lo in looking último at que he some of them, mirado, really in the last aunque no things lo he I looked at investigado en that la haven't medida en que tú podrías investigated to the hacerlo, extent you could, some of their algunas de sus positions posiciones sobre on las vaccines vacunas and y los lockdowns have been quite confinamientos han sido interesting, bastante to interesantes, say the por decir least. algo. But I think that the point Pero where creo que they el join is the punto right en wing el is not que so se much unen on con la derecha no es libertarianism. tanto en el libertarismo. I might, not having Si no hay more más questions, preguntas, I might just podría go into entrar the en la review revisión so that para I que haga make some algunos points puntos rather en than lugar just de say decir what I think. lo que pienso. So the La web página web page que that they tienen, la have, the fuente source, que the Max maneja Max Blumenthal operates Blumenthal is se called llama the The Grey Grey Zone. Zone, la zona gris. This is the far left, Esta es la extrema and it is izquierda y far left. lo ilustraré en I un will illustrate that momento. in a moment. It was Fue founded as a fundada como un blog in blog en December of diciembre del 2015 2015 by por Max Max Blumenthal. Blumenthal. So I'll list some of the Así key que voy a enumerar individuals. algunos de los individuos clave. Max Max Blumenthal, Blumenthal, you've already given ya nos us, has dado. and Josephine, Y you Josephine nos had ha dicho also también a Ben Ben Norton. And there's Y hay just a un couple we'll par de add to personas that que who are añadiremos involved que in the están Grey Zone involucrados en el project. proyecto de la zona gris de Grey Zone. And there are others like the Grey Y hay Zone otros in the como The far Grey left, Zone other en la extrema publications. izquierda, otras It's a publicaciones. wider, Los problemas que vamos a ver the ilustrados problems allí that we're going to see son illustrated prolíficos a través de la there are izquierda prolific y through the particularmente left a wing, través and de particularly through some algunas fuentes, sources in a watered de down forma fashion diluida through a través de Democracy Democracy Now, which is Now, why I said I don't watch por them. lo que he dicho que no You los can see veo. that tint, but we are going Y puedes kind ver of like ese going tintado, to pero vamos Roy Hollander. como si We're just fuéramos a going Roy straight Hollander. to Vamos a ir where directamente it a is in donde its most está pure, en su awful forma más form, pura and y then horrible. if you were to look back, Y luego you si would miraras see hacia it atrás, diffused lo through verías other difundido a sources as través de well. otras fuentes también. And I'm going to Y voy a start with seeing empezar it por in verlo en its su most forma pure más form, pura, which que is looking realmente at en the The Grey Grey Zone. And Zone. there are a few Y hay other algunas otras publicaciones como like The Grey Zone, but it is pero es probably the probablemente most widely la más read leída and the largest y la in más its grande de kind. su tipo. Max Max had a Blumenthal father, tenía Sidney un padre, Blumenthal. Sidney He was also Blumenthal, a journalist. que también era He periodista was, I believe, an y creo que aide fue to Bill ayudante Clinton. de He was Bill quite known Clinton by y the era Clintons, bastante but his conocido journalism por los Clinton, pero su always was a little periodismo bit siempre problematic, and it fue became un more and poco more problemático y se problematic volvió over más y time. más problemático con el And tiempo. like the son, Y el hijo, unfortunately, is like the desgraciadamente, father. But if you es were to como el look at his padre, pero si father, te fijas en su also padre, far left, también es de extrema and izquierda also quite a y number también of tiene problems with bastantes his problemas con su journalism and his periodismo y su ethics ética. as well. Así que So the The Grey Grey Zone was Zone, founded la as a zona gris, blog fue in fundada como December un of blog en diciembre del 2015 por 2015 Max by Blumenthal. The blog El was blog hosted estaba on Alternet, alojado en which is Alternet, also a que far también es left un sitio de site. extrema It's not izquierda. quite as No es far tan de left as izquierdas the como Grey The Grey Zone, but it's Zone, still pero far left. sigue siendo de izquierdas y Alternet Alternet hosted albergó The The Grey Grey Zone as a Zone blog como un from blog desde 2015 el to 2015 hasta 2018, 2018 y en and in 2018 2018 The became Grey Zone completely se volvió independent. completamente Its independiente. news content Su is contenido de generally noticias considered se to be considera fringe, with its generalmente content marginal, ideologically con su centered contenido around the website's ideológicamente desire for centrado en multipolar el world. deseo del So sitio if web you de un go mundo over to the far multipolar. right, Y si se pasa a la you, extrema and we've derecha, discussed this tú y before, what nosotros kind of hemos world discutido order are esto they looking antes, at? ¿qué What orden was mundial Reagan buscan? looking for? ¿Qué What was buscaba George Bush Reagan? ¿Qué Sr. buscaba looking George for? Bush padre? How do they want the world ¿Cómo to quieren look? que se vea el mundo?
How do they ¿Cómo want quieren the que se world vea to el look? mundo? George Bush El padre Senior. de George Bush, Josephine. Josephine. Josephine? ¿Josephine? Is it a new world ¿Es un nuevo order orden mundial? they're ¿Es looking eso lo que for? están buscando? And what's ¿Y cuál George es la Bush definición de Senior's George Bush, definition of the New World padre Order? del nuevo orden mundial? Sorry, Lo siento, I can't no lo remember. recuerdo. You might come Puede back. que vuelva contigo. Catherine. Catherine, The United States is like Estados Unidos está como en la cima. Yes. Sí, and ¿y what cómo would you call llamarías a that? eso? unipolar. Unipolar. Yes, United Sí, Estados States Unidos at a la the top cabeza en in esa that kind of posición unipolar position. unipolar. So that's George Ese es Bush el padre de Senior, George that's Reagan, Bush, that's ese the es right Reagan, wing esa es looking la at this derecha buscando unipolar este mundo world. unipolar. Ray, was that what you Rey, were going to eso say? era lo que ibas a decir. So the grey zone La comes, zona gris o the and grey they are zone far es de left, extrema and what izquierda y they lo que no are solo discuten not just de manera discussing in a journalistic periodística, fashion, but what they sino are por lo que fighting realmente for, 'cause they luchan, are porque quite son activists. bastante What activistas, they are por lo que fighting for luchan is a es por un multipolar mundo world. They multipolar. want that Quieren ese multipolar mundo world. multipolar. So De again, nuevo, I'm voy a going to tratar de try and sell venderlo. it. I'm going to try Voy a and say tratar de how it decir sounds cómo good suena to bien us, para nosotros. and then I'm Y luego going voy to a ask you preguntarles whether si or not les you like gusta that, o no. and then Y I'm luego going voy a to narrow derribarlo down todo si to me let dejan. me. So they are Ellos all están a about favor de un multipolar mundo world. multipolar. That is Esa their es su central filosofía philosophy, central, which lo que means significa no que great no hay grandes United Estados States Unidos coming in and entrando y conducting llevando a regime cabo change, no un cambio de great United régimen. States No hay interfering and meddling in foreign no hay Estados affairs, Unidos grandes no interfiriendo y great, entrometiéndose en los called the asuntos war exteriores. industrial complex. Se oponen a todo el imperialismo They occidental. oppose not just the United States, but Se all oponen Western completamente a la imperialism. intervención They extranjera de completely Estados oppose Unidos, US foreign intervention, como las such as guerras the en wars in Irak y Iraq and Afganistán, Afghanistan, but other pero forms también of a otras foreign formas de intervention intervención as well, extranjera, including incluyendo conducting la foreign realización de influence campañas de campaigns. influencia And extranjera. they hold the United States Y responsible responsabilizan a Estados Unidos for their de compromises, sus for concesiones, their de sus hypocrisy compromisos, de su in hipocresía their foreign en su policy. política exterior. Does that sound good? ¿Eso suena bien? Multipolar world, El hold mundo the United multipolar States responsabiliza a and the Estados West Unidos y a accountable Occidente for del imperialismo imperialism y and del for colonialismo. Have I sold it? ¿Lo he vendido? I picked on Molly last Me metí time. con I Molly wanted la to última sell vez que something. quise vender I algo. don't know if he's No sé on si now. está ahora. Molly, does Molly, that ¿te sound parece good? bien? I see you. Te veo. Molly? ¿Molly? Might be having a little Podría tener trouble. un pequeño That's problema, fine. está bien. Brandon, Brendan, does that sound ¿suena good? bien? Just the Solo la picture. imagen. Not asking you to commit No te pido que to te what comprometas you por lo don't que know no sabes or don't o remember. no recuerdas. I think it sounds Me reasonable. parece razonable, But I see pero some veo algunos problems problemas. with What problems ¿Qué that. do you problemas see? estás viendo? Well, Bueno, if si there's Si no hay una intervention, intervención by some form of democratic, de algún país country. democrático, the oppression of human beings la will opresión de just los seres humanos continue and get continuará worse. y empeorará. There's got to be Tiene a que check haber un somewhere. control en alguna parte. The oppression ¿La of opresión who de by quién? who, ¿Por quién? generally. Generalmente. Well, it'd be with authoritarian Con los regimes, they regímenes generally oppress autoritarios women more than generalmente oprimen So it's, a las it's mujeres more- más que a nadie. There needs to be a check Es necesario que haya un control on authoritarian de los regimes regímenes globally autoritarios to a nivel protect most mundial vulnerable. para proteger a los más Women. vulnerables, a las mujeres And other minorities. y a otras minorías. So you're Así que tú estás a pro-Reagan favor tech? del cambio del régimen.
¿Qué haces si estamos en 2001 y te preocupan las mujeres y los talibanes dirigen Afganistán? ¿Puedes ver el problema? Yeah, I think Sí, I'll creo hand que that les one to someone daré else. esa a otra persona. I can Puedo see ver los Barack desafíos de Barack Obama's Obama challenges, like cuando when se you're enfrentan a facing situaciones como esta. situations like this. Like, Es it's just muy very complicado. complicated, but yeah, at the end Pero of al the final del day, you've día still got sigues teniendo people personas que being son human seres beings humanos being perseguidos. persecuted. No Like, puedes quedarte de brazos you can't cruzados. just stand by. Yo hace tiempo que sé que el movimiento tiene un problema. Estas clases son mi desahogo después de unos años de estar amordazada por el COVID. Pero llevo mucho tiempo rastreando los problemas del movimiento dentro de la izquierda y no son tamizados por un largo tiempo y en ningún momento se me hizo más evidente el peligroso camino que seguían los miembros hasta que Estados Unidos se retiró de Afganistán. Y yo vi la respuesta de los individuos al final de la guerra de Afganistán y pensé que estamos en problemas como movimiento. Estamos llegando al corazón de por qué fue eso. Hace casi un año que el anciano Parminder y yo publicamos en The Media Broadcast una declaración que era acusatoria y que molestó a mucha gente. Se convirtió en un arma contra nosotros cuando dijimos ¿qué está pensando la gente del movimiento? Y ese fue un momento de pánico para mí. Porque como has dicho, lo retiras y ya puedes empezar a ver un problema con ese argumento de la izquierda. ¿Qué haces con algunos de estos regímenes? Pero si te vas especialmente a la extrema izquierda, entonces la intervención de los Estados Unidos, el cambio de régimen no solo es hipócrita, es colonialismo y es imperialismo. Y luego harán la comparación que hemos hecho con el movimiento y dirán que Estados Unidos no es mejor. ¿Pero lo es? ¿Debemos comparar o debemos comparar y contrastar? ¿No hay un contraste por una razón? Estas son las preguntas difíciles que tenemos que discutir cuando nos adentramos en la izquierda. Hoy no tendremos todas las respuestas, pero volveremos a ellas. Esto es algo que vamos a tener que manejar con cuidado, porque muchos miembros están en la corriente equivocada de la izquierda. Porque están viendo esto, no están leyendo The Media Broadcast, y cuando digo que la gente está por su cuenta, sé qué fuentes están escuchando. Ni siquiera se dan cuenta de lo problemático que se ha vuelto todo esto. Pero es un problema desde hace mucho tiempo. Estoy emocionada de tratar algunas de estas cosas y espero que la gente esté dispuesta a cambiar algunas de sus ideas como lo hicieron en 2018. Catherine, creo que tu mano se levantó en medio de nuestra discusión. Te he echado de menos. Está bien. Fue antes. Antes de que Brendan hablara, yo también levanté la mano. Y como él dijo, esta idea de que los Estados Unidos se queden quietos mientras hay abusos en otras naciones, y como eso es un problema, tener esta idea de que simplemente no deben ayudar. Y el otro comentario que quería hacer, esta filosofía me recuerda a la época millerita con los asuntos de la esclavitud. Los estados del sur querían tener sus derechos estatales y no querían ninguna intervención. Querían tener un país multipolar y eso no era correcto en esa época. Parece que esto es lo mismo, pero a mayor escala.
Cuanto más miro hacia atrás en el pensamiento de entonces, más se puede ver que es tan similar a la de hoy en algunos aspectos. Y esa es nuestra historia alfa. La historia alfa del papado son las guerras mundiales y hay mucho de esa mentalidad también que vale la pena aprovechar para ayudar a entender hoy. Gracias, Catherine. Quiero compartir la pantalla para hacer un par de puntos. Esto es Democracy Now. No The Grey Zone. Puedes ver dónde se sientan en el gráfico de la derecha y la izquierda, y ellos están aquí. En la izquierda, los discutiré más al final. Si puedo... Un poco lento hoy. Esta es The Grey Zone. Está tan a la izquierda como se puede conseguir. Solo para probar ese punto, para que podáis verlo, lo llevaré a su sitio web. Esto es The Grey Zone, noticias independientes y periodismo de investigación sobre el imperio. Si puedes ver lo que están apuntando particularmente, el enfoque de sus noticias y el periodismo es sobre el imperio y el empirismo. Y eso es en el contexto de los Estados Unidos. Están muy centrados en la necesidad de un mundo multipolar y de que Estados Unidos se retire. Y si me desplazo hacia abajo, dará la cabecera Max Blumenthal, el fundador, editor en jefe, reportero; Ben Norton, editor asistente, reportero y productor de vídeos. Los otros dos nombres que quería incluir son Aaron Mate y Anya Parampil, y ambos aparecerán. Así que los he añadido a nuestra pizarra. Se trata de Grey Zone. Apoyan a un mundo multipolar y se oponen al imperialismo estadounidense, se oponen a la construcción de imperios. Lo que ven es el colonialismo moderno y la injerencia de Estados Unidos en los asuntos exteriores. Apoyan ese mundo multipolar, también apoyan a Siria, al régimen de Bashar Assad. Probablemente más foco de su atención que cualquier otra cosa en los últimos años ha sido la defensa del régimen de Assad. Apoyan al régimen de Maduro en Venezuela. Apoyan a Vladimir Putin en todo, incluso en la actual guerra de Ucrania. Por reiterar, en la actual invasión de Ucrania apoyan a Vladimir Putin y a Rusia. Cuando se trata del genocidio de la población uigur, población minoritaria musulmana en China, apoyan a China y al gobierno del Estado. Apoyan al régimen de China, de Rusia, de Venezuela y de Siria. Eso es que apoyan a un mundo multipolar y se oponen a la intervención extranjera de Estados Unidos. Son algunos de ellos. Los principales de los que nos enteraríamos en las noticias. Cita: en esta línea, el sitio web ha apoyado al gobierno de Assad en Siria, publicando contenidos que niegan que el gobierno sirio haya utilizado armas químicas contra los civiles durante la guerra civil siria. Mantienen una línea editorial pro-Kremlin. El sitio web publicó propaganda prorrusa durante la invasión de Rusia de Ucrania, incluyendo la afirmación desacreditada de que los combatientes ucranianos estaban utilizando a los civiles como escudos humanos. Nirma Jelacic, que escribe en el índice de censura, describe The Grey Zone como un medio de comunicación en línea conectado con el Kremlin que impulsa teorías conspirativas prorrusas y la negación del genocidio.
En marzo del 2020, la versión inglesa de Wikipedia desaprobó el uso de Grey Zone formalmente como fuente de hechos y sus artículos, y si alguien quiere actualizar una página de la Wikipedia en inglés, no puedes usar The Grey Zone, porque los ingleses con la Wikipedia reconocieron que son poco fiables en cuanto a los hechos, hasta el punto de que no se pueden usar como fuente en nada. Quiero dar un par de muestras, de más muestras de la pantalla. Una de las bases principales de lo que dicen es que todo es imperialismo occidental. Los Estados Unidos han desordenado el mundo. Todo lo nuevo sigue siendo Estados Unidos. Occidente entrometiéndose, interfiriendo. Parte de eso creen ocurrió en 2014 cuando se produjo la revolución ucraniana del 2014. Creen que eso fue un complot orquestado por la CIA de los Estados Unidos, que es también lo que enseña el Kremlin. Y creen que Zelensky es un neonazi nacionalista blanco de extrema derecha. Mucho de esto está expresado en un lenguaje tan complicado y aportan defensas y argumentos que se vuelven un poco difíciles de descifrar. Es cierto que hay un problema con el nazismo en partes del ejército ucraniano. Lo mismo ocurre con Navalny. Navalny no es un personaje muy bueno. Si no tuvieras que compararlo con Vladimir Putin, si lo compararas con Vladimir Putin, entonces sí, querrías que Navalny saliera y querrías que derrocara a Putin. Si no hubiera Putin y tuvieran una democracia, no querrías que Navalny estuviera en el poder. Y hay algunas de esas cuestiones, pero la forma en que las que utilizan, las amplifican, las añaden, las tergiversan fuera de contexto y al final tiene una visión del mundo completamente incorrecta. Voy a compartir la pantalla y a incluir algo de lo que dicen y lo que hacen. Esto es de su Twitter, The Grey Zone. Las agencias estadounidenses han entrenado y empoderado a nazis ultranacionalistas dentro y fuera del país para luchar contra los rusos en Ucrania. El programa sigue el modelo establecido por las agencias de inteligencia occidentales en Afganistán y Siria, y lo que dicen que en Afganistán y Siria Estados Unidos entrenó y movilizó a los nazis fascistas para que se opusieran a los gobiernos completamente legítimos que ya tenían. Hemos enumerado algunos de los principales, pero también cuando se trata de Nicaragua, del 2018 al 2022, en curso hubo protestas contra el gobierno nicaragüense. El gobierno mató a cientos de personas y hirió a miles, y The Grey Zone dijo que era una respuesta justificada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó con detalle los asesinatos, las torturas y las amenazas del gobierno hacia los manifestantes, pero The Grey Zone dijo que era una respuesta justificada. Celebraron a Daniel Ortega y repitieron como loros las afirmaciones del gobierno nicaragüense de que el movimiento de protesta no era legítimo, sino parte de una conspiración internacional dirigida por Occidente. De nuevo, para ellos, el gran demonio, el gran villano es Occidente, es Estados Unidos. Para ellos, el imperialismo occidental estadounidense está creando un mundo unipolar. Y hemos mirado algunas de sus fuentes cuando hemos hecho esto. Algo de esto es una repetición, pero voy a añadir algo más. Miramos algunas de sus fuentes y quiero compartir la pantalla. Te mostraré a Max Blumenthal porque podría parecer cuando veas a alguien traído como panelista en una discusión. Y veamos si esto funciona, porque a veces no lo hace. Puede que lo veas por ahí. Ese es Max Blumenthal. Su cara me resultaba familiar. Creo que lo he visto antes también en algunas publicaciones. Pero ese es Max Blumenthal, el fundador de The Grey Zone.
Así que para compartir sus puntos de vista también se han unido con una serie de otras personas. Paul Antonopoulos creó el sitio web Southfront. Ahora hay un sitio nazi llamado Stormfront. Y Paul Antonopoulos llamó a su sitio Southfront o Frente Sur para reflejar, para atraer el mismo público que a un sitio nazi. Y cuando la gente entró en Stormfront, el sitio nazi, encontraron a Paul Antonopoulos como miembro y activo en ese lado. Así que tienes a alguien que está actuando y hablando en una página web nazi. Y Antonopoulos dijo: creo que la Australia blanca ya está muy lejos con la afluencia de chinos, coreanos, sudaneses. Creo que todos los blancos deberían emigrar a Victoria y a Tasmania y dejar que los inmigrantes de otros estados se maten entre sí, se den una sobredosis, se violen, etc. No me hagas hablar de los judíos. Paul Antonopoulos, eso es lo que dijo en Stormfront. Creó su propio sitio web siguiendo el modelo y llamado ahora Southfront. Y fue cerrado. Y cuando fue cerrado, Max Blumenthal dijo que el cierre de ese sitio web fue un ataque coordinado contra los sitios en inglés conocidos por defender al gobierno sirio y presentar su perspectiva. Así que Paul Antonopoulos, esencialmente un nazi, también apoyaba al gobierno sirio de Assad. Y cuando lo cierran por crear un sitio esencialmente nazi, Max Blumenthal lo defiende y dice que esto es una conspiración, que es una eliminación de todos los que apoyan a Assad y es parte de este encubrimiento occidental. Y es una de las personas que celebra y apoya. Ambos apoyaron en decir que Assad nunca usó armas químicas. Esta es la CIA construyendo apoyo para sus intentos de cambio de régimen. Max Blumenthal escribió un libro que se llama La gestión del salvajismo. Es esencialmente un libro que culpa al imperialismo y a la maquinaria bélica de los Estados Unidos por la guerra de Siria. Una de sus fuentes para este libro es un miembro que trabaja para la AfD, que es el partido de extrema derecha antimigrante alternativa para Alemania, y equiparó la asfixia de George Floyd con las sanciones estadounidenses dirigidas a Assad en Siria. Y él dijo que como George Floyd fue asfixiado con una rodilla en el cuello, así que las sanciones de los Estados Unidos son una rodilla en el cuello de Assad y otros gobiernos. Es el unilateralismo y el imperialismo de Estados Unidos en el trabajo. ¿Algún comentario hasta ahora? Esto es lo que trae de vuelta. Hay un poco más de información, pero esto es lo que discutimos antes de que fuimos a la extrema izquierda. ¿Puedes ver cómo está empezando desde una plataforma diferente? No se trata de celebrar a los Estados Unidos. Estados Unidos no es el héroe aquí, Estados Unidos es el villano. Pero tendrás a Tucker Carlson defendiendo a Rusia y a Putin, y luego tendrás a Max Blumenthal defendiendo a Rusia y a Putin. Y esto es lo que muchos de ustedes estaban diciendo antes. Ves que se juntan, ves a la extrema derecha y a la extrema izquierda, pero quiero que veamos cómo parten de una plataforma opuesta, una posición opuesta sobre los Estados Unidos, posición opuesta sobre la intervención extranjera. Anya Parampil ha sido presentada 4 veces en Tucker Carlson. ¿Por qué a él le gusta recibirla? Los puntos de vista se unen. ¿Sus puntos de vista sobre qué? La inmigración y Hillary Clinton. Ben Norton se ha esforzado especialmente en apoyar a China al presentar la opinión de que el genocidio uigur es una teoría de la conspiración racista cuidadosamente orquestada para tratar de impedir que China se levante y ocupe el lugar de los Estados Unidos en el mundo, que forma parte de los esfuerzos racistas de Estados Unidos para denigrar y reprimir a China.
Al hacer esto, ha adoptado la posición de que el genocidio uigur no ocurrió. No niega que China haya metido a una parte de la población minoritaria uigur en campos de trabajo, pero ha compartido las opiniones y retuiteado y respaldado las opiniones de un supremacista chino, Han, que justifica el genocidio, que es la corriente principal de la cultura china. Este supremacista Han dijo: China no está esclavizando a los uigures en campos de trabajo. Esto es una acción afirmativa del gobierno. La acción afirmativa es algo bueno. Deliberadamente no están empleando a trabajadores, la población china mayoritaria, sino que están llevando a cabo una acción afirmativa contratando a los improductivos, también conocidos como trabajadores musulmanes, perezosos, a expensas de la población mayoritaria. Están pintando esto como una acción formativa. Otra cita de la misma fuente. El turco es el eterno enemigo del linaje genético, Han, y la guerra racial no es solo una inevitable histórica, sino biológica, que sirve tanto para fines eugenésicos como prosociales. Bastante positivo lo de la guerra racial. Los Hans son considerados el verdadero linaje genético, los verdaderos chinos. Y también leemos en sus citas sobre las periodistas chinas, donde dijo que los occidentales solo quieren escuchar a las mujeres periodistas chinas porque los judíos, que son los que toman todas las decisiones de contratación en Occidente, aparentemente prefieren a las jóvenes chinas bonitas como periodistas. Y esas mujeres chinas complacen la ideología boomer de estos judíos. Y estas mujeres chinas ni siquiera tienen hijos, lo que hace llorar a sus padres chinos. Y estas mujeres chinas están siendo empleadas tomando los trabajos de los hombres chinos, que tienden a ser más independientes. Así que cuando uno va por esa línea de pensamiento, va a encontrar misoginia. Y he utilizado esa cita como una prueba de ello. Se trata de Ben Norton, pero en realidad son todas las publicaciones y toda esa corriente de extrema izquierda tienen prácticamente la misma ideología contra el imperialismo occidental. Suena bien, pero luego mira lo que es en realidad. Volvamos a mirar a Afganistán y digamos que si tú fueras Obama, ¿qué harías? No hay comentarios hasta ahora. Solo un poco más sobre Ben Norton. Quiero citarlo. Él dice: el New York Times se dedica a la propaganda anti-China, que el New York Times es un portavoz del gobierno estadounidense que existe para fabricar el consentimiento para nuevas guerras y conquistas imperiales. Todas estas historias son los medios corporativos sobre China y Xinjiang. Son lo mismo, son armas de desinformación en la nueva guerra fría contra China, traídas por los gobiernos occidentales, la OTAN y la industria armamentística, para presentar un empleo voluntario como un ruin trabajo forzado chino. Este taquígrafo imperial de New York Times se basa en un experto antichino de un grupo de expertos belicistas. Otro artículo extremadamente dudoso de New York Times sobre la región china de Xinjiang se originó con afirmaciones extravagantes del llamado Proyecto de Derechos Humanos de los Uigures, un grupo separatista creado, financiado por el brazo de cambio del régimen del gobierno estadounidense, un recorte de la CIA. Ellos culpan a la OTAN, culpan a la CIA, dicen que el New York Times es un portavoz de la industria armamentística y de los gobiernos occidentales. Y con todo eso, luego niegan rotundamente el genocidio. Aaron Nate. Él fue un productor y escritor de Democracy Now! Y empiezo a hacer mi punto de vista. Estamos viendo el extremo. Cuando veo Democracy Now! Y los vi manejar la guerra de Afganistán, probablemente no los tendrían ahora.
Max Blumenthal, Ben Norton están realmente descontentos con Democracy Now! Max Blumenthal solía ser entrevistado y hablar en Democracy Now! Y algunas de estas personas solían estar bastante involucradas con él. Y como dije antes, Aaron Nate fue productor y escritor de Democracy Now! Aunque las opiniones más extremas no se escuchan en Democracy Now!, hay un sabor que todavía existe. Sigue existiendo, sobre todo cuando vienen a Estados Unidos y empiezan a tratar la política exterior. Incluso antes de saber que algo de esto existía, veía Democracy Now! Y lo percibí lo suficiente como para dejar de confiar en ellos como una fuente sobre cualquier tema, especialmente sobre la política exterior. The Grey Zone no es la única fuente de extrema izquierda que adopta estas posiciones. Hay algo llamado Counterpunch, otro llamado Popular Resistance y otro llamado The Progressive. Todas estas publicaciones son de extrema izquierda. Las mismas personas que adoptan posturas favorables a Pekín sobre Xinjiang suelen hacer lo mismo con la actual represión en China en Hong Kong. Popular Resistance es un ejemplo, de nuevo de extrema izquierda, citándolos. Lo que está ocurriendo en Hong Kong no es realmente un levantamiento popular por la democracia, sino una herramienta para la retórica anti-China y el conflicto de grandes potencias. El imperialismo occidental, Popular Resistance, ha citado repetidamente a Grey Zone en su cobertura de Xinjiang y ha vuelto a publicar el artículo de Black Agenda Report de High Point. Y otra cita de esa misma fuente que leí, de Codastory: el apoyo y el equívoco de la izquierda a los regímenes autoritarios no es en absoluto un fenómeno nuevo. En el pasado, figuras notables como Noam Chomsky y Alexander Cockburn han cuestionado la magnitud de las atrocidades cometidas por el Karl Rove y Stalin. Estas posturas han estado generalmente arraigadas en el antiimperialismo y en una profunda sospecha del dominio de Estados Unidos en los asuntos mundiales. Así que lo que ellos están haciendo en este artículo muestran los problemas que hay con Grey Zone y los dos últimos párrafos que he leído sobre ellos. Ellos muestran lo que Grey Zone, pero también otras publicaciones están haciendo ahora, bajo la bandera del multilateralismo. Y luego dicen que esto no es tan nuevo. Y si vuelves a mirar a Noam Chomsky, y yo lo hice, Noam Chomsky era mucho más cuidadoso en el lenguaje que utilizaba. No era tan abierto, pero seguía existiendo. Estaba muy en contra del imperialismo occidental. Su posición sobre alguna de estas cuestiones de los gobiernos extranjeros, a la luz de lo que se conoce hoy, es profundamente problemático. Este es un problema de la izquierda más incrustado que para nosotros. Max Blumenthal, como dijiste antes, Brendan. Este es un Max y este es un Max. Es un símbolo del pensamiento que permea más allá de los más extremos. Por eso usé Democracy Now! Como ejemplo. Ciertamente no es el único. Muchos en la izquierda de los Estados Unidos se muestran contrarios a la posición hegemónica que ocupa su país. Pero muy pocos acaban defendiendo los bombardeos de Assad contra el pueblo sirio o el encarcelamiento masivo de minorías religiosas y étnicas por parte de Xi Jinping. Sin embargo, publicaciones como The Grey Zone funcionan en un nivel puramente ideológico basado en el deseo de un mundo multipolar, en el que el poder militar, cultural y económico global se distribuya entre múltiples estados-nación y la influencia occidental disminuya en gran medida. Se han apresurado a argumentar a favor de regímenes autoritarios como China y Siria. Así que The Grey Zone funciona a nivel ideológico como un deseo de un mundo multipolar, un deseo de un mundo en el que el poder militar, cultural y económico esté más repartido. Y cuando lo hacen, creo que deberíamos pasar un tiempo en nuestras mentes viendo lo bien que suena y luego la realidad, que es lo que hemos estado haciendo desde hace tiempo. Ver lo bien que suena y luego mirar la realidad y empezar a tratar algunas de las cuestiones más difíciles. Queremos criticar la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Claro, muchas cosas fueron terribles, se hicieron muchas cosas mal.
Pero es fácil deslizarse hacia otro campo y empezar a hacer argumentos peligrosos. Así que, como dije antes, esto no es una conclusión. No estamos afirmando por qué hacen las cosas tan mal. Tal vez ya puedas empezar a formarte una idea de por qué se equivocan tanto. Este es el comienzo de la reintroducción de la izquierda y de los problemas de la izquierda. Ya hemos visto a la derecha. Vimos su posición de la libertad por encima de la igualdad. Parte de eso es su deseo de un mundo unilateral. Quieren que Estados Unidos tenga mucha libertad a costa de la igualdad de otras naciones. Pero cuando se busca lo multipolar, si no se mantiene el control de la igualdad, se empieza a ver lo que pasa, sobre todo en la igualdad de las mujeres. Tenemos que saber que 2016 fueron diseñados para enseñarnos, porque 2016 es el aumento del conocimiento para el clamor de medianoche, y 2016 fueron 2 elecciones, julio y noviembre. Clinton contra Trump, pero también Clinton contra Bernie Sanders. Y me gustaría decir en ese punto, mira a la gente que apoya a Bernie Sanders sobre Hillary Clinton en 2016. Y ahí hay algunos problemas. Si no tenemos ninguna otra idea o pregunta, voy a terminar esto por ahora. Y a presentar el artículo que quiero darnos a leer esta semana. Brendan. So it seems the left has Parece que la izquierda tiene su propia versión de un estado profundo y toda una serie de teorías conspirativas para apoyar su ideología, al igual que la derecha. So their foundational I guess they're very similar. Supongo que son muy similares. Almost work on the same Casi principle. funcionan con el mismo principio. Yeah, but there's a very bright Pero contrast también hay as un well. contraste muy brillante. Not sure what I'm trying No to estoy say. seguro de lo que estoy tratando de decir. I think I need to let it sink in. Creo que tengo que dejar que se hunda. Lo que no he profundizado, un punto importante que no debe perderse, es lo popular que es The Grey Zone. Entre diciembre del 2019 y principios del 2021, en unos 14 meses, las principales redes de noticias del gobierno chino compartieron los artículos de The Grey Zone más de 300 veces. Más de 300 veces en 14 meses. Una vez cada pocos días. Son extremadamente populares. Max Blumenthal es extremadamente popular en Russia Today, en RT, en Sputnik. Con las máquinas de propaganda del Kremlin, salió y luchó y atacó. Y cuando Russia Today, Rusia Hoy, fue catalogado como un sitio de propaganda en los Estados Unidos, él luchó contra eso. Es extremadamente popular. Ha estado en Venezuela, recibió un premio de Maduro en persona. Son populares dentro de estos regímenes. Han viajado a Siria. No es Tucker Carlson, es que Assad sabe que existen, Putin sabe que existen y están usando esto. Pero lo que quiero que veamos, podemos demonizar a Tucker Carlson todo lo que queramos, podemos ver de dónde se unen, pero no están diciendo lo mismo. A Tucker Carlson le gustaría tener a Anya Perampil en su programa para decir
para decir lo mala que es Hillary Clinton. En eso están de acuerdo. Pero las razones por las que piensan que ella es tan mala vienen de una plataforma opuesta, completamente diferente. Y no quiero que lo perdamos de vista. No quiero que la gente empiece a decir, bueno, la extrema izquierda y la extrema derecha son lo mismo. Recuerden, si alguien me preguntara, ¿eres feminista o eres activista de los derechos de los hombres? Yo lo sabría, diría que soy feminista. Si alguien me dijera que si eres de izquierdas o de derechas, yo lo sabría, soy de izquierdas. Pero no soy solo feminista. El feminismo liberal no es feminismo. El feminismo cultural no es feminismo. Pueden llamarlo feminismo, pero no lo es. Y cuanto más nos adentramos en la comprensión de la cultura, más fuerte se hace ese punto. No quiero que la gente diga, bueno, la izquierda y la derecha son lo mismo, pero creí que el clamor de medianoche estaba destinado a volvernos de izquierdas. Lo fue, lo somos. De la misma manera que el aumento del conocimiento, la ley dominical, estaba destinado a convertirnos en feministas, no en activistas de los derechos de los hombres, pero tenemos que estar seguras de lo que es el feminismo. El feminismo tiene que ser radical. Solo el verdadero feminismo es radical. Lo mismo ocurre con la izquierda, y si vamos a priorizar la igualdad sobre la libertad, tenemos que estar seguros de cómo lo hacemos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Hay un par de manos, pero no quiero entrar en problemas. Así que vuelvo a cerrar por tiempo. Por favor, escriban sus preguntas o pensamientos si creen que pueden olvidarlos. No estamos haciendo esto para tener todas las respuestas hoy. Estamos haciendo esto para recordar lo que hicimos antes de ir a hablar de cómo nos movimos a la izquierda, en primer lugar, y esto nos precedió a volver a 2018 y decir, ¿por qué somos de izquierdas? Luego pasamos a la derecha y luego discutimos sobre Marx y la doctrina de la Trinidad, todo en el contexto de la libertad sobre la igualdad, y entramos en el libertarismo. Y vamos a hacer eso la próxima semana. Entramos en los grupos de la milicia y echamos un vistazo al libertarismo, a menos que surja algo que nos revise fuertemente el ateísmo. Entonces quiero volver a esto. Y en el contexto de la cultura, con un par de artículos que realmente quiero que lean. El primero de esos artículos lo compartiré en pantalla. Voy a compartir el título con ustedes. Es del Instituto Raoul Wallenberg. Tengo un par de cosas que quería decir para explicar esto. Como el artículo de Vox, es uno de los que hay que leer más de una vez. Puedes abrirlo y escucharlo en YouTube. Lo explicaré en un momento. Instituto Raoul Wallenberg se titula No te atrevas a decirme que los derechos humanos no son universales. Anna Lindh era una política en Suecia. Ella fue asesinada, creo que hace unos 15 años, hace bastante tiempo. Anna Lindh fue asesinada por un hombre que odiaba a los políticos. Ella falleció y en su honor, esta universidad de Suecia organiza una conferencia anual a cargo de un distinguido académico, político, diplomático o funcionario internacional de alto nivel. Así que se trata de la Universidad de Lund en Suecia, se trata de una conferencia anual, se conoce como la Conferencia Anna Lindh, en respeto y honor a la política sueca que fue asesinada, y fue asesinada en 2003. Lo que quiero compartir es la conferencia que se dio en 2017. La pronunció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zayed Rayad al-Hussein.
In En 2014 fue he was nombrado Alto appointed Comisionado de las to Naciones be the Unidas United para los Derechos Nations Humanos High Commissioner for Human Rights, and y él he ejerció served su from cargo desde el 2014 2014 to hasta el 2018. 2018. This particular Y esta election conferencia en was particular la delivered in pronunció en 2017. 2017. And that was, where was I? Wrong one, sorry, just find it. That's him there, delivering the speech in 2017. Se titula a partir de algo que dice más o menos a la mitad, donde dice: no se atrevan a decirme que los derechos humanos no son universales. Y quiero que veamos el contexto en el que está diciendo eso. Era muy popular en la comunidad de los derechos humanos. Si quieres puedes abrir y leer o escuchar su conferencia completa aquí. Es bastante larga de escuchar porque tiene fuertes introducciones al principio y luego termina también con preguntas al final. Muchas de las preguntas no me parecieron especialmente útiles y es cuidadoso en lo que dice porque, por supuesto, la gente está hablando y diciendo: ¿cómo va a detener lo que está ocurriendo en Siria? Y no sé cómo la gente espera necesariamente que él detenga lo que está ocurriendo en Siria. En primer lugar, por favor, léanlo. Creo que aprenderemos más cuando leamos y cuando lo releamos. Pero si van y lo escuchan, alguien hace una pregunta. Hay un par de preguntas que la gente le hace y que no están incluidas en la transcripción que se lee y creo que vale la pena escuchar. Uno de ellos es un compañero que hace una pregunta bastante libertaria, pero es como una pregunta libertaria internacional. No solo libertaria, sino lo que está relacionado con el libertarismo. Esa idea del lenguaje no acusatorio, no agresivo. Lenguaje no agresivo. Y dice: ¿por qué necesitas estos tribunales internacionales? ¿Por qué necesitas atacar a la gente? ¿Por qué no se puede razonar con los gobiernos y trabajar con ellos? Es el tipo exacto de libertarismo que hemos estado combatiendo dentro de este movimiento y me pareció interesante ver este tipo de pregunta similar formulada al comisario de los derechos humanos. Y vale la pena escuchar su respuesta porque ¿por qué necesitan la ley? ¿Por qué necesitan ser capaces de responsabilizar a estos gobiernos de atacarlos esencialmente? Estoy segura de que este hombre, el comisario de los derechos humanos, no es perfecto. En realidad es un príncipe jordano, pero se hizo muy popular en la comunidad de los derechos humanos porque habla con sencillez, habla claro. Él habla claro. Tanto es así que Rusia se quejó de él en la ONU en 2016 porque a Rusia no le gustaba cómo él hablaba de Donald Trump. Tenía serias dudas sobre la candidatura de Donald Trump y como era de esperar para el comisario de los derechos humanos. Era conocido por hablar con mucha franqueza y algunas personas han estado muy preocupadas por su seguridad, por lo claro que él hablaba de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres. Y si podemos leer ese artículo, lo compartiré y haré que la anciana Terry lo comparta en los foros de vísperas cuando terminemos. Y si pudiéramos leer y releer la transcripción de su discurso, creo que sería una contribución valiosa a lo que estamos discutiendo sobre la cultura. Es uno de los pocos artículos que creo que son cruciales para construir lo que estamos diciendo. Catherine, ¿te importaría cerrar para nosotros? Siento no haber llegado a las últimas manos levantadas. De acuerdo. Querido Dios, hay tantas cosas que suceden en el mundo, están pasando tantas cosas entre nosotros, mientras tratamos de lidiar con todos esos matices y detalles y complejidades de la izquierda y de la derecha.
la geopolítica, intentamos comprender las cuestiones de género, observamos que el mundo cambia tan rápidamente y que las cosas progresan de manera que realmente confirman este mensaje. Y este es un momento muy impresionante. Creo que muchos de nosotros sentimos el peso de la responsabilidad que tenemos como movimiento. Y te pedimos que por favor nos ayudes a entender lo que se nos está enseñando. Requiere mucho recableado en nuestros cerebros, mucha contemplación seria y dedicación seria, dedicar tiempo a leer y releer, y realmente dedicar tiempo y dar prioridad al estudio. Ruego que nos recuerden esa responsabilidad. Muchas gracias por las presentaciones que se han hecho. Gracias porque la anciana Tess ha dirigido el estudio esta noche y pido una bendición especial mientras continuamos siguiendo tu guía y transfiriendo esa información y conocimientos a nosotros. Pedimos una bendición para los líderes y para todos nosotros. Muchas gracias por este sábado. Que tengamos un tiempo especial para estudiar. En nombre de Jesús. Amén. Quiero animarnos antes de cerrar. ¿Hicimos todo esto? Hicimos todo esto para hacer un punto. Era mucho material que hace que todo parezca complicado. Pasamos por todo eso y decimos que no es la Iglesia y el Estado. Y creo que puede causar este miedo, y yo paso por eso igual que tú, de pensar que todo esto es muy complicado. Pero cuando sales del otro lado no lo es. Espero que podamos empezar a ver eso. Cuando sales del otro extremo y ves que el sexismo está incrustado en la cultura y que por eso estos 4 hombres son tan profundamente misóginos, cuando vean eso, todo esto realmente para tratar de ayudarnos a cambiar el cableado de nuestro cerebro, para que cuando digamos que es la cultura y no el cristianismo tenga sentido, es cambiar esos procesos de pensamiento. Pero la conclusión es realmente así de simple. Decir que está incrustado en la cultura, por lo tanto no necesitas el cristianismo. Y si creces bajo estos hombres, entonces serás misógino con un tinte azul. Cuando crezcas con el Islam, serás misógino con un tinte verde. Cuando crezcas cristiano, serás misógino con un tinte naranja. Algunas gafas son peores que otras. Algunas manifestaciones son más horribles. Algunas salen de diferentes maneras. Algunas son impactadas. Por supuesto, existe este elemento de estar convencido de ello, porque alguien te dará un versículo de la Biblia. Y estoy viendo a mis amigos con los que crecí dejar el adventismo. No dejaron el adventismo y se volvieron ateos, ni se volvieron menos sexistas que cuando eran adventistas. Puede que estén más de acuerdo con lo que la gente haga, cosas diferentes que no son tradicionalmente cristianas. Pero ninguno de ellos era menos sexista, ninguno era menos misógino, porque no está arraigado en las gafas, está en el ojo. Espero que usando eso como ejemplo, estamos haciendo lo mismo con la izquierda. Estamos mostrando la complicación de la misma, para que cuando mostremos la conclusión simple, esperemos que sea así de simple, y cuando salgamos por el otro extremo, seamos capaces de identificar el problema por nosotros mismos más fácilmente, y entonces seremos capaces de intentar deshacer el daño hecho en nuestras propias mentes a través de la información errónea de la corriente de la izquierda. Solo lo digo para que quede claro. Parece complicado, pero la conclusión no lo es. Las conclusiones son realmente sencillas. Y espero que en las complicaciones nadie se desespere.
Eso es That's todo all- lo que that's all I quería wanted añadir. really to add. La So semana next que week, viene maybe quizá we'll touch repasemos a few algunas things cosas because porque there había was algunas some manos that I levantadas don't y want no to quiero leave in the dejarlas notes. sin respuesta. And then Y we're luego going vamos to a tidy poner up libertarianism en and orden el militia libertarismo y groups. los grupos de milicias. By that Para time, entonces I will habré have compartido shared los the tres three artículos main principales articles at this que stage son los that are the bloques de building blocks for construcción what we will para say lo que about diremos sobre la liberty. izquierda. Eso es That's all. todo. Thank Gracias you, a todos. everyone, and happy Sabbath. Y feliz sábado. Always Siempre es un a pleasure placer to estar be con with you. ustedes.